Politólogo que nos ayudará a desmenuzar este tema. Doctor, muy buenas tardes, sea bienvenido. Muchas gracias. Un saludo a toda la población que nos ve a esta hora de la tarde, a nivel departamental, del municipio de Cobija y a nivel nacional e internacional a través de las redes sociales. Doctor, por favor, ayúdanos un poco a entender este tema y lo que está sucediendo en el país con los que fueron sorpresivos para todos y por ende se generalizaron muchos comentarios a nivel nacional. Bueno, sí, era de esperarse, yo creo, de que los resultados del censo generen toda esta controversia y posiciones encontradas, sobre todo en el ámbito político en nuestro país. Considero que ahí no hay mucho que analizar, son cosas que ya se preveían. Obviamente que hay algunos departamentos que esperaban que su población sea mayor, en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, que esperaban una población arriba de los 4 millones, lo mismo que el departamento de La Paz. Entonces, todo lo demás está entrando en conjetura, ¿no? Ahorita el censo, el INE lanzó los datos oficiales. Y en base a eso ya es que hay que hacer los análisis correspondientes. Después el tema de que si hay o no, algunos dicen que no se han censado a todos, que hay un manoseo político. Bueno, eso ya tienen que hacer la investigación correspondiente, pero por ética yo creo dentro del análisis, sobre todo mi persona siempre trata de hacer un análisis en base a datos reales. Entonces, yo considero que todo análisis tenemos que hacerlo en base a los datos que ha lanzado el Instituto Nacional de Estadística el día de ayer. A consecuencia de estos resultados, ¿qué se espera de la población, entidades cívicas y organizaciones que tenían la expectativa de que el crecimiento sea un poco mayor? ¿Usted considera que esto generará conflicto o inestabilidad en el gobierno central? Nosotros no podemos prever eso, pero obviamente que bastante conjeturas van a haber a partir de ahora, sobre todo en los próximos meses, ¿no? Toda la ciudadanía, todo sector, todo departamento tiene la posibilidad de hacer sus argumentaciones correspondientes ante la entidad que es el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Todas sus quejas, todas sus observaciones y sobre todo si no hay conformidad en los datos. Bueno, yo creo que cada ciudadano, cada grupo, cada departamento tiene las prerrogativas para solicitar, por ejemplo, una auditoría a las actas o a las encuestas, a las entrevistas, ¿no? Entonces, hay mecanismos para poder aclarar estas dificultades o esta disconformidad que hay actualmente. Y considero que el INE debería tomar la palestra y comenzar a socializar los datos genuinos, los datos que ellos han mostrado para dejar de que la población tenga estas susceptibilidades que ha generado hasta el día de hoy. En el contexto nacional, doctor, ¿cómo se puede explicar que en Bolivia se registre un crecimiento menor al 1.000.000 de habitantes en los últimos 12 años? Bueno, mire, hay algunas variables que hay que considerar en este análisis y en el crecimiento poblacional. Particularmente lo voy a decir, a mí no me sorprende estos datos, porque uno averiguando, analizando, investigando los datos hemos visto que la natalidad en nuestro país los últimos 10 años, han bajado del 7% al 2%. Y si nosotros analizamos eso es que podemos observar que lamentablemente la generación de ahora, la población de ahora ya no quiere tener más familia o tener hijos. Esto significa, imagínense que si el porcentaje de natalidad bajó del 7% al 2%, eso significa que la población boliviana ni siquiera llega a un 0.5% para poder tener un hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces también esos datos hay que analizarlos a la hora de la verdad. Y otro aspecto que hay que analizar también, que este tema de la natalidad no simplemente es un tema o un problema de nuestro país, sino que es un tema a nivel mundial. El año 2023, por ejemplo, la población mundial
ha crecido simplemente en 1%, ¿no? Imagínense, es decir que han fallecido 10 personas y han nacido 11. Y estos datos son un poco alarmantes y a mí me preocupa, más allá del análisis político, económico y social que deja los resultados del censo, es que hay una tendencia en el mundo a que la población vaya a decrecer. Y no se extrañe que de aquí a 10 años, cuando se vuelva a hacer el censo nuevamente, el porcentaje de crecimiento sea menor al que ha arrojado el censo 2024, más allá de las conjeturas que se han dado de que si hubo manipulación política, ¿no? De algunos sectores, de sectores del gobierno, de sectores políticos, que hay que ser sincero también que los datos estadísticos son un mecanismo político, no hay que desmerecer aquello y la población también tiene que entender. Entonces es un mecanismo político, pero más allá del mecanismo político también hay estas otras variables que también nosotros, sobre todo desde el ámbito académico, tenemos que analizar, lo que tiene que ver con la poca predisposición de la población a ser papás, por ejemplo, a tener hijos, ¿no? Y esos son muchos factores que hay que lecturar ahí, por ejemplo, la crisis económica, ¿no? Es uno de los factores. Otro de los factores es el tema de la equidad de género. Por ejemplo, hay muchos sectores, ¿no? que están en contra, por ejemplo, de tener hijos, que están a favor del aborto, y esas son las variables que uno tiene que analizar de aquí en adelante y que también van a armar bastantes conjeturas, pero no hay que dejarla de lado. Siempre hay que tomar el factor político, económico y social en base a los datos del censo, pero también estos temas o estas variables que son más subjetivas y son más propias del ser humano y de los habitantes de nuestro país de manera individual. Doctor, nos envía un televidente un mensaje y dice que